Hoy vamos a ver los recursos naturales. Llamamos recursos naturales a todos los elementos de la naturaleza utilizados por las personas para satisfacer sus necesidades, como por ejemplo las plantas, los animales, el petróleo y el viento. El uso que las personas hacen de estos recursos depende de los conocimientos y las técnicas disponibles y cambia de un lugar a otro a lo largo del tiempo. Vamos a ver ahora qué tipos de recursos naturales hay. Tenemos dos grandes tipos de recursos naturales. Están los recursos renovables y los no renovables. Bueno, tenemos en los recursos renovables, vamos a ver acá en esta super tablet, los recursos renovables son los que se renuevan constantemente, o sea, los que se pueden volver a utilizar y la naturaleza misma los renueva. Como por ejemplo, el agua, el suelo, las plantas y los animales, ¿sí? Bien. Por supuesto que a veces, como el ser humano es tan dañino, que eso después vamos a hablar un poquitito más, como el ser humano es tan dañino, a veces tanto el suelo como el agua o los animales no se pueden renovar, ¿sí? Porque el ser humano hace un abuso de todo lo que son los recursos naturales, pero después lo vamos a ver. Bueno, igualmente hay otros recursos, ¿sí? Que son los recursos perpetuos. ¿Qué significa que sean perpetuos? Los recursos perpetuos son los que duran para siempre, los que no se gastan nunca, ¿sí? Tenemos, ¡oh, qué buen teléfono, eh! Bueno, tenemos entonces el agua, que no se gasta nunca. Igualmente, después vamos a hablar sobre el agua. El viento, que nunca se gasta. Y el sol, que tampoco se gasta nunca, ¿eh? Hay otros también, pero bueno, estos son los más importantes. Y después tenemos, como había dicho anteriormente, los recursos no renovables, o sea, los que una vez que se usaron ya no se pueden volver a usar, que son el petróleo, el gas natural y el carbón. Fíjense que estos recursos no renovables son recursos que se utilizan como combustibles, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, el petróleo obviamente se usa para la nafta de los coches, el gas natural también para la nafta de los coches o para cocinar nosotros, el carbón también se usa como un combustible. Antiguamente las locomotoras, los trenes, eran a carbón, ¿sí? En lugar de ser eléctricos como son ahora, tenían una chimenea gigante y unos tipos que con unas palas echaban el carbón a la chimenea para que el tren pueda andar. Bueno, muy bien. Estos serían los recursos naturales, ¿sí? Entonces tenemos los recursos renovables que se pueden renovar, los perpetuos que duran para siempre y los no renovables que una vez que se usan no se pueden renovar. Y ahora vamos a ver otra cosita que es muy importante. Tenemos los recursos que son imprescindibles, ¿sí? Son recursos que nos sirven para toda la vida y que los tenemos que cuidar como si fuera nuestra propia vida, ¿sí? Porque son recursos que la naturaleza nos regala. Por ejemplo, tenemos el sol, el viento, el suelo y el agua. Bueno, con el sol y con el viento no hay mucho problema porque se cuida, ¿sí? Lo único que, bueno, el viento también forma parte del aire, ¿sí? ¿Qué es el viento? Es el aire en movimiento, el viento, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros contaminamos el aire, por supuesto que el viento también va a ser malo, pero bueno. Y el sol, si contaminamos también la atmósfera, el aire o
si no tenemos árboles o lo que sea, el sol no se gasta ni se daña, pero nos daña a nosotros y daña también a la naturaleza, porque tenemos en el planeta como una capa, ¿sí? Como si fuera un paraguas transparente que nos protege del sol. Y si nosotros contaminamos el aire, esa capa se rompe y el sol nos puede hacer mucho daño, ¿eh? Entonces, los recursos que son imprescindibles son el sol, el viento, el suelo y el agua. Tanto el agua como el suelo, si bien son recursos renovables, ¿sí? O se podría llegar a decir perpetuos también, lamentablemente hoy en día están siendo muy contaminados. Vamos a ver un poquitito qué es cada uno y después les voy a explicar otra cosita. Tenemos primero, como habíamos dicho, el sol, ¿sí? El sol nos puede brindar energía solar. ¿Y qué es la energía solar? Fíjense esta imagen. ¿Ven que hay como unas placas, unos paneles? Bueno, estas placas y estos paneles, si ustedes visitan el Triunfo o Martínez de Oz, los pueden ver porque el Triunfo y Martínez de Oz tienen dos plantas de parque fotovoltaico. ¿Sí? ¿Qué es el parque fotovoltaico? Es una energía eléctrica que se usa para la electricidad, que en lugar de tener esas antenas grandes que tienen mucha tensión eléctrica, bueno, usan solamente la energía del sol y no contaminan. Bueno, pero vamos a ver qué es un poquito la energía solar. La energía solar es una energía renovable, o sea que se puede renovar, o más que renovable es perpetua en realidad, ¿no es cierto? Obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol, ¿sí? Es una energía que viene directamente desde el sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando. O sea, que la energía del sol siempre se utilizó. ¿Y para qué sirve el sol? Además de solamente darnos energía eléctrica con estos paneles. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo sobre las plantas, cómo crecían y eso? Bueno, si no estuviera el sol, las plantas no podrían crecer. Entonces, fíjense qué importante que es el sol. Porque nosotros, cuando comemos un asado, para acompañar el asado, ¿qué usamos? Ensalada. ¿Y la ensalada qué es? Planta. Entonces, si no estuviera el sol, no podríamos comer ensalada. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver el otro recurso, que es la energía eólica. Energía eólica. ¿Qué es energía eólica? Fíjense acá. ¿Esto qué es? ¿Qué parece? ¿Qué parece esto? Muy bien, un molino, un molinete. Bueno, la energía eólica es la energía que produce el viento, ¿sí? Y estos, ¿cómo se llama esto que dije recién? Estos molinetes que vemos acá en esta imagen toda acuareleada, miren qué hermosa, qué lindo dibujo. Bueno, en esta imagen, estos molinetes sirven también para dar energía eléctrica. En lugar de usar el sol, usan el viento y tampoco contaminan el medio ambiente. Vamos a ver un poquitito qué significa eólico. A ver. ¡Uy, qué viento! Bueno, la energía eólica es la energía que se obtiene del viento, como yo les había dicho, ¿no? El término eólico proviene de Eolo. Eolo era el dios de los vientos en la mitología griega, ¿eh? Entonces por eso se dice eólica, porque le pusieron el nombre de un dios, del dios de los vientos, ¿eh? Bueno, vamos al otro recurso que tenemos, que es, fíjense, a ver, ¿cuál puede ser este recurso? Miren acá, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? A ver si se acuerdan. A ver. Muy bien, el suelo, perfecto, muy bien. Bueno, el suelo es uno de los principales recursos que brinda la naturaleza. Y acá les quiero hablar un poquitito. Nosotros dijimos que el suelo es un recurso renovable, ¿sí? Es un recurso perpetuo también. Pero si nosotros no lo cuidamos al suelo, si el suelo se contamina, si el suelo
se le tira mucha basura, y si no se lo cuida como hay que cuidarlo, con todos los cuidados que tienen que tener el suelo para cuando plantamos y eso, con el correr del tiempo se arruina y ya no nos puede brindar lo que tanto necesitamos, que son los árboles para darnos oxígeno y las plantas para poder comerlas. Bien, vamos al otro recurso que es muy importante también. Fíjense, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? El agua. Muy bien. El agua. Uy, cómo flota. Muy bien. El agua es un elemento de la naturaleza integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta. O sea que si no hay agua, directamente nos morimos. ¿Y qué sucede acá? El agua es un recurso que, si nosotros observamos nuestro planeta desde arriba, podemos ver que hay más agua que tierra, ¿no es cierto? Entonces es imposible que el agua se termine. Bárbaro, genial, el agua no se termina. Pero el ser humano es tan malo, es tan dañino, que contamina el aire, contamina el suelo, contamina el agua. Entonces, al contaminar el aire, el suelo y el agua principalmente, hace que este recurso no se pueda utilizar. Entonces, lamentablemente, el agua es un recurso, creo que es el principal recurso, es el recurso más importante que tenemos, pero no lo estamos cuidando y se está agotando. No es que el agua no va a existir más el agua, que se va a evaporar, sino que no se va a poder utilizar porque va a estar muy contaminada, ¿sí? Pero todavía tenemos tiempo de revertir eso, ¿sí? Todavía tenemos tiempo de revertir eso. ¿Y cómo se revierte? Cuidando el planeta. Cuidando el planeta. El planeta es lo más importante que tenemos en todo el universo, ¿sí? Es nuestra casa, es nuestro hogar, es lo que nos dio la vida, nuestro planeta. Y lo tenemos que cuidar muchísimo. Si no lo cuidamos, lamentablemente, no vamos a tener más agua, no vamos a poder respirar más aire, no vamos a poder obtener alimentos del suelo y van a pasar cosas muy feas. Entonces, sí o sí, tenemos que cuidar nuestro planeta. Bueno, esta fue la clase, espero que les haya gustado y ahora vamos a ir a las actividades que son muy cortitas y muy fáciles de hacer. Bueno, tenemos dos actividades, ¿sí? La primera tienen que escribir en estas computadoritas chiquititas, ¿sí? Ustedes lo tienen que copiar en la carpeta, ¿no? Tienen que escribir RR si son recursos renovables, RNR si son recursos no renovables o RP si es un recurso perpetuo. Entonces, las plantas, ¿es un recurso renovable, es no renovable o es perpetuo? Es renovable, muy bien, es un recurso renovable, ¿sí? Las plantas se pueden seguir renovando. Bien, el viento es perpetuo, es renovable o no es renovable. Es perpetuo, exacto, muy bien, es perpetuo. Bueno, y así con todos, ¿sí? Perfecto. Y en el segundo punto, que me gustaría que lo hagan con la familia, si es posible, porque es muy lindo, tienen que escribir ¿por qué te parece que es importante que cuidemos nuestro planeta? ¿Y de qué forma lo podemos hacer? Entonces me siento con la familia, lo charlo un poquito, escucho atentamente, si quiero puedo rebobinar el video para escuchar un poquitito lo que hablé sobre el cuidado del planeta, y entre ustedes pueden hacer un pequeño texto chiquitito, tampoco van a ser un, no sé, largo, 4 o 5 renglones,
por qué es importante que cuidemos nuestro planeta y de qué forma lo podemos cuidar. Bueno, gente, les mando un beso y un abrazo gigante. Espero que les haya gustado esta clase y cuiden el planeta. Los quiero mucho.